Muy buenas a todos desde Colombia, muy buenas a todos desde Chía. Estoy cerca de Bogotá, en la casa de José Arselio Gómez Prada. José Arselio, como se le suele conocer, tiene un montón de temáticas en su colección y una de ellas es esta de bonos políticos de Colombia. Me ha quedado asombrado este álbum y quería por eso compartirlo con vosotros, porque está en un pie en la historia política de la Colombia del siglo XX, en otro pie en la notafilia, en otro pie la documentación. Vais a ver. Estos de aquí, estos primeros bonos, son bonos políticos que sacaban los distintos partidos para financiar las campañas electorales. O sea, esto es una especie de crowdfunding donde, bueno, pues se emitían estos bonos, estos vales, y bueno, pues así es una forma de financiar los partidos para la campaña electoral. Colombia durante buena parte de su historia ha estado en tensión entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, fijaros aquí, bono de la Reconquista Liberal, porque como se alternaban entre estos dos partidos, casi veían las elecciones como una especie de lucha entre dos bandos. Mirad aquí, por ejemplo, ¿no? Fondo Liberal. Muy interesante esto porque, bueno, esto no deja de ser parte de la escripofilia colombiana, yo diría, ¿no? Mirad aquí, ¿no? Bono de la victoria. Daros cuenta que esto es un lenguaje totalmente bélico, ¿no? Y bueno, esto no debería ser raro que sea un lenguaje bélico porque, bueno, hubo una guerra civil en Colombia entre conservadores y liberales. Entonces, bueno, estos es del año, aquí sí que pone el año, 1946 y 1950, ¿no? Candidato a la presidencia. O sea, esto lo emitirían antes del 46 para pagar las elecciones del año 46. Y bueno, pues 40 años antes había habido una guerra civil en Colombia. Bueno, aquí tenemos otros ejemplares. Mirad este, qué curioso. Esto también son pues algo parecido, lo que pasa es que en vez de tener forma de billete, tiene forma de un pliego de sellos. Obviamente esto no servía como sello, esto era una forma de financiar a los partidos. Y aquí esto es otro billete muy interesante. Esto, más que de un partido político, esto parece de un sindicato. ¿Veis? Billete de contribución popular, por el Frente Democrático, por Libertades del Pueblo, por la tierra para el que la trabaja y demás. Estos son, bueno, pues un sindicato, yo diría que de corte revolucionario y rural, obviamente. Están poniendo como emblema a José, o como cara visible, digamos, a José Antonio Galán. José Antonio Galán es un personaje del siglo XVIII que, según pues, la mística colombiana, pues se le pone como un guerrillero, ¿no?, que apoyó mucho al pueblo. Por eso estos movimientos rurales, estos movimientos revolucionarios hicieron uso de su figura. Un personaje que ya para entonces era un personaje histórico. Aparece Galán también en la notafilia colombiana. Mirad aquí otro, ¿no? Mucho más colorido. Después hay otro personaje, que este también es muy importante en la historia de Colombia, que también aparece en la notafilia y en la numismática colombiana, que es Gaitán. Este hombre fue un político muy importante en los años 40. Digamos que se separó de estos partidos liberales y de estos partidos conservadores y, bueno, pues formó su propio partido y, claro, como estaba fuera de las oligarquías económicas, pues por eso también necesitaba hacer bastantes campañas para recogida de fondos. Tenía mucho apoyo popular y justamente por tener ese apoyo popular, pues le mataron. Si habéis oído hablar del Bogotazo, pues se refiere justamente a esto, ¿no? De nuevo, fijaros aquí. Bono de reconquista del poder. Esto es de los liberales. Y de nuevo veis que tiene un lenguaje muy bélico. La guerra civil, como digo, seguía estando presente. Aquí tenemos otro parecido. La guerra civil seguía estando presente entre conservadores y liberales, obviamente. Y aquí tenemos de nuevo a Gaitán. En este caso no es una forma de sacar dinero para unas elecciones, sino es
un título de acciones para el periódico. Habían fundado un periódico propio y entonces, bueno, pues necesitaban dinero para este periódico. A los que les guste la política española seguro que encuentran un paralelismo muy actual. Lo único que el paralelismo actual no se hace desde fuera del poder, sino se hace desde dentro. Pero bueno, aquí tenemos estos títulos de acciones populares para el periódico de Gaitán. Y aquí tenemos otros bonos para apoyar la candidatura a las elecciones de Gaitán. Como digo, hay muchos de Gaitán, pues es normal. Es normal porque, claro, este hombre pues tuvo que tener mucho apoyo de las clases populares, ¿no? Y tenía que hacer cosas pues para motivar a la gente que le apoyasen en la campaña. Mirad aquí otros más pequeñitos. Es curioso también que aparezcan este tipo de formas de recaudar dinero justamente en Colombia. A ver, no es una cosa que a mí me sorprenda mucho, porque claro, Colombia tiene una notafilia, bueno, completísima. Es todo un universo notafílico donde mucha gente, muchas entidades privadas, públicas, distintas administraciones públicas emitieron sus propios billetes. Entonces es normal que, bueno, pues si la gente estaba acostumbrada a ver billetes de distinto tipo, pues también quien quiera recaudar dinero de una forma u otra emita billetes. O algo parecido a los billetes. Mirad, aquí está Gaitán con su hija, su única hija. Esta mujer ya todavía vive. Esta mujer ya es una anciana, muy mayor. Aquí también está Gaitán. Fijaros cómo también unas fotografías complementan esta colección tan extraña, pero que tiene un nexo común. Y aquí, como dije, Gaitán aparece en la notafilia colombiana. Y aquí tenemos este billete, este es un billete bastante común. O sea, no es una cosa rara. Cualquiera que coleccione billetes puede tener este billete de Gaitán. Obviamente no es de la época de Gaitán, este es de los años, no sé, 80 por ahí. Otro personaje, Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla era, bueno, pues fue un militar que, bueno, pues dio un golpe de Estado, básicamente. Y bueno, pues aún así también tiene unos bonos de campaña presidencial. Aquí los tenemos. Aquí hay, bueno, pues eso, unos carnés del partido, fotografías y demás. Bueno, vamos a seguir con porque aquí aparecen ya propagandas políticas, que bueno, a lo mejor esta parte interesa menos, pero hay unas cuestiones bastante curiosas. Fijaros, esto es una obra artística, vamos a ver, donde representan en un billete, alguien ha representado aquí a María Cano. María Cano es un personaje de los años 20, o sea, no, un personaje también popular, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente alguien se ha entretenido, bueno, pues haciendo este dibujo en el billete. Y luego, bueno, pues lo puso a circulación. Era una forma también de hacer, no sé, una especie de publicidad insurrecta. Vamos a llamarlo así. Lo mismo ocurre con este. Alguien agarró un billete y puso aquí a este hombre, que no recuerdo su nombre, pero este es el fundador del M-19, de un grupo guerrillero, como se suele denominar en Colombia. En España lo llamamos grupo terrorista. Y no quiero hacer ningún comentario sobre el M-19 y la política actual para no meterme en esas historias. Pero bueno, vergüenza da. Bien, luego aquí tenemos que hay publicidad política. Estos son de campañas políticas en forma de billete. O sea, esto es, bueno, entiendo que es una forma de llamar la atención. Pero bueno, esto no es que se utilizase como billete, simplemente es una forma de hacer la campaña electoral. Y bueno, esto de nuevo vuelve a ser una forma, digamos, una
forma insurrecta de hacer estas campañas, porque es amigo del ratón del queso. Es que al parecer en esta campaña electoral se hizo, bueno, de uno de los partidos hacía campaña que era contra los ratones o contra las ratas, entonces por eso alguien dibujó en un billete de circulación, pues un ratón, ¿no? Y bueno, tenía unas connotaciones políticas este dibujo. De nuevo, ¿veis? Cosas muy curiosas, que esto pues, al coleccionista no le vale dinero apenas, pero le vale mucho tiempo. Hace falta mucho tiempo para poder recopilar una colección así. De nuevo, pues es un montón de billetes donde, bueno, pues es, o digamos, publicidad política en forma de billete. Estos son papeletas de elecciones y demás, papeletas de votos. Y ya lo último que quería mostraros, bueno, o penúltimo, es más de estos sellos insurgentes, pero en este caso no son de partidos políticos, sino son de grupos guerrilleros. No vote, apoye el EPL. El EPL es un grupo guerrillero, que como digo, pues en Europa le llamaríamos abiertamente terrorista. ¿Vale? Tenemos aquí otro. El voto es miseria y opresión, el pueblo con fusiles hace la revolución. Fijaros qué explícito, ¿no? El tema, de nuevo, EPL. Bueno. A muchos de vosotros os recordará en España, ¿no? Pues a estos contrasellos que había, o estas monedas contraselladas en la guerra civil, ¿verdad? Estas perras gordas, estas perras chicas, que ponían ahí esos eslóganes políticos, ¿no? Bueno. Muy triste. La historia de las guerrillas colombianas es probablemente la historia más triste que tenga este país. Aquí seguimos. El voto, no sé muy bien si lo puedo leer, pero bueno, está claro que es no vote. No sé qué del imperialismo y la oligarquía. En este caso sí que están pidiendo el voto por alguien. Voto por Rojas Pinilla. De nuevo, no son billetes caros. Lo difícil es juntar una colección así. Aquí están llamando a una huelga. Paro cívico nacional. Cuando pensábamos que estos resellos sufragistas que había en Inglaterra, ¿no? O estos resellos políticos que había en España eran cosas del siglo XIX, del siglo XX, bueno, pues ya veis que no. Y luego aquí hay otra cosa bastante curiosa, que son estos. Fíjese. Estas son las octavillas que se lanzaban desde los aviones a donde estaban los guerrilleros, ¿no? La zona esa donde estaban estos grupos terroristas, las FARC, el EPL, todos estos grupos, para, bueno, pues pedir a los guerrilleros que se desmovilicen. Y entonces, bueno, pues se les daban estas octavillas, o se les mandaban así por avión, que es algo muy típico, de nuevo, en las guerras. Lo que pasa es que esto era una guerra interna. Bueno, era, y en buena forma sigue siendo, ¿no? Una guerra interna. Cuando quieres, pues eso, que el enemigo se entregue y, bueno, pues decir a los soldados enemigos, oye, si os entregáis, no os va a ir tan mal. Miliciano, desmovilícese y reciba bonificación. Fijaros que aquí su familia merece un futuro mejor. Esta es su oportunidad. O sea, están intentando eso, tocar en la fibra más sensible de las personas, ¿no? Que sean la familia, ¿no? Amigo guerrillero, tu familia, tu esposa, tu novia, tus hijos, tus amigos te esperan en casa. Vuelve a vivir. Y claro, cuando la noticia es triste, no es solamente triste esta historia no es triste solamente para los demás, también para los propios guerrilleros. Y luego, esto de aquí no tiene ningún ejemplar,
pero bueno, esto es una fotografía de los billetes que circulaban por las zonas guerrilleras, por estas zonas más bien selváticas, rurales, controladas por las guerrillas. Y eran fotocopias de billetes reales. Y aquí por último, pues hay un cartel donde se está diciendo que se está pagando una recompensa para el que encuentre a Pablo Escobar. Bueno, una colección estupenda. Yo nunca había visto algo parecido, la verdad. No sé si esto es tanto notafílico, escripofilia, fotografías, vales, documentos, todo junto. Pero desde luego tiene una, digamos, una coherencia todo ello, y es un extraordinario ejemplo como con poco dinero, mucho estudio y mucha paciencia y mucho buscar se puede hacer una colección estupenda. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta pronto.